Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. Siempre comienzo agradeciéndoles a todos los que se han seguido suscribiendo a nuestro canal. Nosotros comenzamos estos vídeos en septiembre del año pasado. Recuerdo que fue el 6 de septiembre porque faltaban 2 meses exactamente para las elecciones generales. Lo hicimos como un experimento, no solamente como un experimento, sino como un espacio para proveer análisis de lo convulso que siempre son las campañas políticas en Puerto Rico. Había muchos temas. Después nos preguntamos si debíamos seguir y hemos visto que ha tenido la acogida y mientras ustedes nos sigan acogiendo, pues los vamos a seguir haciendo. Lo importante, siempre les pido, es que nos sigan en el canal, se suscriban y compartan este contenido con personas que ustedes piensen que les puede interesar lo que estamos discutiendo en este video. Y para mí eso es suficiente y también, obviamente, agradecerle a los que nos siguen a través de Facebook, en el fanpage del profesor Ángel Rosa o en la plataforma de Spotify. Bueno, la Junta de Control Fiscal tuvo su primera reunión en la que participó como gobernadora Jennifer González. Importante que sepamos que los gobernadores tienen un asiento en la Junta, que algunos gobernadores han decidido delegar en personas que los asesoran. Por ejemplo, Alejandro García Padilla, que fue el primer gobernador que tuvo que lidiar, creo que los últimos 6 meses de su mandato con la Junta de Control Fiscal, pues nombró allí a un asesor suyo como gobernador y financiero que había estado en la Junta de Control Fiscal de la ciudad de Nueva York en los años 70, un norteamericano. Después, Ricardo Rosselló decidió nombrar a Elías Sánchez, que había sido su director de campaña, como su representante. Elías estuvo unos años, creo que terminó representándolo allí Cristian Sobrino, que había estado en el equipo financiero del gobernador, en en lo que era antes el Banco Gubernamental de Fomento. Y creo que también Cristian estuvo con la gobernadora Wanda Vázquez. Y Pedro Pierluisi, que había trabajado en un bufete después de haber sido comisionado residente, él fue el comisionado residente y era cuando se creó la Junta de Control Fiscal y se aprobó promesa. Cuando salió de Washington y no logró la candidatura a la gobernación por el PNP en aquella primaria con Ricardo Rosselló, trabajó en un bufete aquí en Puerto Rico que era parte de los asesores de la Junta de Control Fiscal, cosa que recuerdo que en aquella campaña se discutió. Pero Pierluisi dijo que eso iba a ser una ventaja y que él no iba a delegar la representación suya en la Junta, que él iba a participar personalmente y a ocupar la silla de los gobernadores, cosa que ha hecho y ha anunciado que va a ser igual Jennifer González, que era la comisionada residente hasta diciembre. Es interesante porque con la antagonía que había entre ellos dos, el antagonismo que había entre Pierluisi y Jennifer, Jennifer ha comenzado a hacer muchísimas cosas igual que como las hacía Pierluisi y ha replicado, perdónenme, muchas de las decisiones que Pierluisi tomó, entre ellas esta. El gobernador puede participar en las reuniones, pero no puede votar. Es una especie de comisionado residente en la Junta, con voz, pero sin voto, igual que es el comisionado en los procesos del Congreso. Pero bueno, en esa primera reunión en la que ha participado la gobernadora se discutieron muchos temas. Entre ellos, la gobernadora presentó sus prioridades, sus decisiones de enmendar el proceso de permisos y de establecer una prioridad en el gasto de las obras que están pendientes, de los proyectos que están pendientes de reconstrucción. Y la Junta y el director ejecutivo de la Junta discutieron, entre otras cosas, un estudio sobre la carestía de especialistas y de servicios de salud, especialistas médicos en Puerto Rico, que en otro podcast quiero discutir con ustedes a profundidad porque tiene información que todos sabemos,
Cada vez que llamamos a un especialista y nos dan una cita para dentro de 6 meses, nosotros estamos viviendo lo que ese informe dice. No teníamos que esperar el informe de la Junta, pero lo bueno que tiene es que teniendo la Junta una buena idea de lo que ha pasado, podrá dedicar los recursos que sean necesarios para empezar a resolver esa crisis. Hoy yo me quiero centrar en la discusión sobre la dependencia excesiva que tiene el gobierno de Puerto Rico en los fondos federales. Se discutió eso porque, como ustedes saben, en las políticas que está implementando el presidente Donald Trump a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental, de las políticas que está impulsando con Elon Musk y el departamento que lo han puesto a dirigir, que en realidad no es un departamento, es una oficina de nueva creación adscrita a la Casa Blanca. Se está hablando de recortes al gasto y de recortes en la nómina federal. Y además, en el presupuesto que está reconciliando el Congreso para operar en los próximos 6 meses, ya se habla de recortes importantes a los beneficios de Medicaid, que es el programa de asistencia de salud a los médicos indigentes. No es lo mismo que Medicare, ¿verdad? Pero es con el Medicaid que se sufraga el 81% de lo que cuesta el plan de salud del gobierno de Puerto Rico, eso que llaman el plan vital o que antes llamaban la reforma. Y ya de por sí que se esté discutiendo en el presupuesto actual recortes al Medicaid, pues preocupa, porque Puerto Rico hemos descubierto, y ayer fue el dato que surgió en esa reunión, el presupuesto del gobierno de Puerto Rico depende en un 46% de fondos federales. Ningún estado de la Unión, ni ningún otro territorio de los Estados Unidos depende su presupuesto en más, casi en la mitad, en el 50% de fondos federales de ninguna naturaleza. El que en Puerto Rico el presupuesto de las agencias dependa del 46% de fondos federales es una muestra clara del fracaso económico de Puerto Rico en las últimas 4 décadas y del crecimiento que la quiebra del país ha forzado en la dependencia de esos fondos. Como no tenemos crédito y como no hay actividad económica suficiente, nosotros hemos comenzado a depender más y más y más y más en fondos federales de todo tipo para operar nuestros programas de gobierno en salud, en educación, en vivienda y en todas las necesidades básicas. Y eso para mí es espantoso, porque estamos a merced, como ustedes han visto, de que a un presidente se le ocurra cambiar los patrones de gasto, cambiar las asignaciones de fondos, eliminar programas federales que no estén ideológicamente alineados con su visión política. En Puerto Rico, como pasó hace ya 2 semanas, con los famosos memos de congelación de fondos para revisar en qué programas había o no políticas de inclusión a minorías y a diversidades. En Puerto Rico hubo temor, pavor, hubo espanto. No se llegó a materializar la congelación en ningún fondo porque circunstancias en los Estados Unidos hizo que la Casa Blanca cambiara de rumbo, decisiones en los tribunales en los Estados Unidos sobre la capacidad de la Casa Blanca para ordenar eso sin intervención del Congreso, impidieron que eso ocurriera en los Estados Unidos en general, pero es una cuestión de tiempo en lo que Donald Trump encuentra la avenida jurídica y administrativa de hacer los recortes. Déjenme darle una idea. El presupuesto que está vigente en Puerto Rico en este año, que termina el 30 de junio, es un presupuesto más o menos de 33.200, más o menos 80 millones de dólares. Si usamos la nomenclatura estadounidense, son 33 billones de dólares. De esos 33 billones de dólares,
15,000 son fondos federales y 13,000 son fondos de Puerto Rico, el Fondo General. Usted dirá, pero entonces es más del 46%. No, porque hay unos 4,000 y pico, casi 5,000 millones, 4,800, que son fondos especiales, y los fondos especiales pues eh, vienen de legislación, de potes que se crean, de una serie de asignaciones que no son recurrentes, etcétera. Y son otro cojín adicional. Pero fíjense ustedes que la partida más grande del presupuesto viene de los fondos federales. No es más del 50 porque se divide en 3 fondos el presupuesto. Para el presupuesto próximo, que va a entrar en vigor el 1 de julio, pero que ya se está preparando porque estamos ya cerca del proceso en el que esto tiene que salir de Fortaleza, ir a la legislatura, para que lo manoseen, para que cambien y al final la Junta decida qué cosas va a hacer y qué cosas no. Se está previendo que los fondos de Puerto Rico, el Fondo General, tengan más o menos un 3% de aumento, que sería más o menos 13,300 millones de dólares del presupuesto que saldrían de fondos de Puerto Rico. Y que los fondos especiales también aumenten más o menos en la misma proporción y lleguen a 5,100 millones de dólares. Lo que todavía está por verse es cuánto será el monto de los fondos federales con los que Puerto Rico pueda contar para el próximo año fiscal, que comienza el 1 de julio. De aquí a allá ya debe haber una idea más clara de por dónde es que el gasto federal se va a ir recortando. Pero eso no queda ahí. La otra preocupación es que con el 50% de dependencia en fondos federales del presupuesto de Puerto Rico, decía el director ejecutivo de la Junta en una expresión a la prensa, en 2027 vence la asignación de fondos de Medicaid para Puerto Rico. O sea que si no hubiera recortes ahora mismo, el dinero que recibe Puerto Rico de Medicaid, que se autorizó el año pasado, vencería en 2027. Y ahí estaría todo abierto a que el Congreso decida cuánto es que Puerto Rico va a recibir, cuánto es que se va a dejar participar a Puerto Rico. Y de eso dependen el pago a las aseguradoras que son las que pagan en el plan de salud del gobierno. De eso depende las tarifas que se pagan a los médicos, las tarifas que se pagan a los proveedores de salud, etcétera, etcétera. Y Puerto Rico depende 80% de esos fondos y quizás más federales para sostener el sistema de salud que tenemos ahora con todos sus problemas y con todas sus carencias. No aguantaría Puerto Rico un recorte en esos fondos. Pero me trae además una preocupación adicional. ¿Qué es lo que hace imposible? No es tanto el tema del español, aunque puede haber alguien que lo saque a relucir cuando se discute allá. No es el tema de que se vayan a elegir senadores demócratas. Es el costo que tiene para el erario federal Puerto Rico lo que ha impedido que la anexión se considere seriamente, la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos en el Congreso, porque ningún estado de la Unión depende en 50% para su presupuesto de fondos federales. Entonces en el Congreso dicen, si esta gente como territorio depende en 50% de los fondos federales, al convertirse en estado tendrían que pagar impuestos sobre el ingreso federales, habría que ajustar el sistema contributivo del Estado, porque no se le puede imponer una carga excesivamente cara a los ciudadanos, lo haría inviable, así que habría que ajustar las tasas contributivas en Puerto Rico, es decir, el dinero que entra al Fondo General se reduciría. ¿De dónde va a salir ese dinero? Nosotros vamos entonces a tener que mantener con fondos federales a un nuevo estado. ¿Dónde está el atractivo de atraer un nuevo estado a la Unión? Esa es la realidad
que nadie quiere discutir, pero que los números tan sencillos del presupuesto sacan a relucir. Y que me parece que debiéramos estar discutiendo más en Puerto Rico. Ya olvidémonos del tema del estatus, que en este cuatrienio no va a tener ninguna atención en el Congreso, y yo pienso que en mucho tiempo, mucho más allá de este cuatrienio. Pongámonos a pensar, perdón, cómo es que Puerto Rico va a subsistir y de dónde va a salir la actividad económica que se requiere para que esa dependencia excesiva en fondos federales, cuando se empiece a reducir la base de esos fondos hacia Puerto Rico, se pueda cubrir y se pueda sostener el nivel de gasto que tiene el gobierno de Puerto Rico sin despedir gente de las agencias, sin recortar beneficios, sin cerrar municipios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo he querido traer a la discusión hoy, pero no tenemos el tiempo suficiente para resolverlo aquí. Así que será la agenda de próximas discusiones. Seguimos mañana.